Soy Javier Allepuz, secretario del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés. Vilafamés es un municipio que destaca por su riqueza patrimonial. Tanto es así que en el año 2003 el Consell de la Generalitat declara bien de interés cultural el conjunto histórico. Un conjunto histórico que está configurado por una serie de elementos monumentales, como es el recinto amurallado de época medieval, el castillo, la iglesia de la Sangre, la iglesia parroquial, toda una serie de elementos monumentales que configuran que Vilafamés se convierta en un atractivo tanto a nivel patrimonial como turístico de primera magnitud. Dentro del municipio, un edificio emblemático es también el Museo de Arte Contemporáneo, el cual se crea a finales de la década de los 60 y en un edificio adquirido por parte de la Diputación Provincial en el año 71, que constituye también un bien de interés cultural en sí mismo. Se trata del denominado Palau del Vale, que es sede de la residencia del administrador real en las villas de realengo, como es el caso de Vilafamés. Se trata de un edificio construido a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, siguiendo las tendencias del gótico civil valenciano. Es precisamente durante la década de los 70 cuando se ubica en él el Museo de Arte Contemporáneo, en aquel momento denominado Museo Popular de Arte Contemporáneo, el cual pasa a constituir un hecho insólito dentro del panorama museístico del Estado prácticamente español. El museo se convierte desde el primer momento en un dinamizador del desarrollo socioeconómico, turístico y cultural del municipio, por cuanto que la creación del mismo conlleva que buena parte de los artistas que forman el embrión de constitución y son los primeros en ceder obra y donarla al propio museo, se enamoran del pueblo también dentro de ese concepto romántico de un casco urbano prácticamente en ruinas, y empiezan a adquirir viviendas de la zona antigua de Vilafamés e inician también su restauración siguiendo las técnicas tradicionales. De ahí que el estado de conservación del conjunto histórico prácticamente sea impecable, ¿no? Por aquel embrión que empezó a utilizar técnicas tradicionales en la rehabilitación de los edificios, y a partir de ese momento, como digo, se convierte el Museo de Arte en uno de los pilares fundamentales del desarrollo socioeconómico de la localidad, aparte de que sitúa a Vilafamés dentro del panorama nacional e internacional del mundo del arte. Buenas tardes. Soy Marcelo Díaz y en la actual Junta Rectora del Museo soy el responsable de coordinación y planificación. Bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny. Es un museo muy singular por varias cosas. Está en una localidad, en un pueblo de una belleza singular, con un skyline precioso. Está ubicado en un palacio del siglo XV, que era el palacio como el gobernador o alcalde, como jefe de una comarca amplia de por aquí. A propuesta de Vicente Aguilera Cerny, a la Diputación de Castellón se habilitó esto, se hizo una obra muy seria y muy importante, y se instaló aquí una colección inicial basada principalmente en las obras que tenía Vicente Aguilera Cerny a nivel personal o que le habían donado sus amigos artistas con los que tenía una buena relación. Sabemos todos que fue un hombre muy importante como crítico y su opinión era
muy respetada y muy influyente. Después de esta colección inicial, el museo fue ampliándose y se tuvo muy en cuenta todo el arte que estaba ocurriendo bien dentro de España con influencia del exterior o bien de artistas españoles que estaban en el exterior. Problemas sociales, políticos que impedían el desarrollo de lo que hemos venido a llamar arte contemporáneo, vanguardias, etcétera, en cualquiera de sus denominaciones. Así que desde obras muy antiguas dentro de esta colección, como puede ser algunas que tenemos de los años 20, hasta las que tenemos más recientes de los años 90, se han ido incorporando según movimientos, generaciones, estilos, de una forma muy amplia. El objetivo principal o el contenido principal de este museo está basado en la variedad, en la pluralidad, en la diversidad, que es el hecho constatable más importante de lo que es una democracia, de que es la coexistencia de alternativas, de visiones y de expresiones bien diferenciadas. Creemos que eso es uno de los logros de este museo, que en su origen se llamaba, y así mantiene su espíritu en los estatutos, Museo Popular de Arte Contemporáneo. Es un museo para el pueblo, para la provincia y así sucesivamente extendiéndose. Como habíamos dicho al principio, el Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny está ubicado en un palacio del siglo XV. En este palacio no hay solo habitaciones, dependencias cerradas, también tenemos patios, un pequeño huerto y otros espacios también abiertos que hay cerca de nosotros. Es un sitio ideal para instalar esculturas realizadas con diferentes materiales, porque una de las características del arte contemporáneo es su pluralidad, su diversidad. Y creo que en el Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés se agudiza, se manifiesta de forma muy explícita esta pluralidad. Tenemos más de 500 obras y cada una representa momentos,
personas, procedencias de dentro de España, de fuera, que representan muy bien esta diversidad. Dentro de esa diversidad, en este patio, podemos ver esculturas realizadas con acero cortén, la de José Antonio Giralbo, o en mármol, o en acero inoxidable como la de Amadeo Gavino, de piedra como la de Ortiz, mármol, un hierro muy grueso de Emilio Martínez Arroyo, que supone trabajarlo por oxicorte. En fin, hay una gran variación que creemos que es lo que más fuerza da al espíritu inicial del museo. Hola, soy Amat Bellés y voy a explicar someramente mi obra. Este cuadro representa a Lucrecia Borja en valenciano. La protagonista, Lucrecia, está vestida de cardenal. Todos sabemos la historia de la familia de los Borja. Su padre era papa. Su hermano era cardenal. Su padre y su hermano tuvieron que ausentarse repetidamente de Roma, y en esos momentos de ausencia de su padre y de su hermano, César, Lucrecia tomaba las riendas del Vaticano. De esta forma la he vestido de cardenal, que representa a un príncipe de la Iglesia. La técnica del cuadro es lápiz de color, acuarela, pan de oro y collage y acrílico. Todo lo que es la cara, el cabello y las manos de Lucrecia son lápices de colores. Lo que es el sombrero, el capelo cardenalicio y la muceta es un fondo de acuarela y encima lápices de colores. El fondo, donde está un damasquinado con el escudo de los Borja, que es el toro, es pan de oro. Los laterales es collage con papel, acuarela, acrílicos, y en la parte de arriba de la obra hay unos azulejos donde está representado el escudo papal de los Borja, y a los lados arriba dos azulejos donde pone Lucrecia Borja 1480, que es el año en que nació, y una frase en latín que dice ego sum qui peccavi, que es yo soy la que pecó, y la fecha de su muerte, 1519. La obra podría adscribirse podríamos llamar a la cultura pop, como hay otras obras aquí. El pop tiene variedad de estilos. Antonio Miró, por ejemplo, en esta obra de allí, o Úrculo en la obra del fondo, son dos cuadros genuinamente pop, pero este también podría incluirse en ese estilo, de la misma manera que este de Artur Heras, que tenemos aquí.
Bueno, habíamos visto la escultura de Feliciano Hernández al fondo y nos encontramos con una de las cosas buenas que ha tenido que resolver el museo, que es ubicar la obra en espacios de tamaños muy diferentes. Ahora estamos en una sala más espaciosa, nos encontramos cuadros realmente importantes de artistas que pues son los que han escrito la historia del arte en nuestro país. Este es un dibujo de Julio González. Hemos visto antes el de Viola, lleno de luz, con esos rasgos raspados que hacía con la espátula. Y tenemos una escultura de Martín Chirino, un hombre importante, con gran aportación, especialmente en los trabajos en hierro, y en lo que contienen de concepto de espacio intermedio, que junto a Chillida pues lograron que el espacio, el aparente vacío, fuera parte del volumen de la obra. Tenemos a Joan Miró, Emilio Bedova, y así podríamos citar algunos más que podemos ver aquí simultáneamente en esta sala. Si enfocáramos y viéramos al frente, pues tenemos obras en tapices de las que han sido los principales y las principales artistas que hemos tenido en este trabajo, que años atrás ha sido muy importante. Hortensia, y ahora giraremos a los otros y veremos algunas obras de Farreras y otros escultores que han trabajado desde una expresión muy libre, aprovechando restos de material, pero como siempre dentro de una estética muy equilibrada, muy cuidada, llena de fuerza. Bueno, otra de las cosas que creemos que son muy interesantes y muy valiosas del museo, dentro del arte que podríamos considerar referido a la óptica, pues aquí tenemos unas muestras muy diferentes, trabajos con cristal maravillosos de Elvira Alfageme, que están ubicados frente a unas ventanas que van haciendo que la luz se difumine y cambie de valor, de reflejos, le añade atractivo a la obra. Otros son más estáticos, como estos que tenemos aquí, y en otros el propio movimiento que puede hacer el espectador, el observador, pues añade una capacidad de movimiento de la obra. Lo apreciamos mejor en esta de aquí, donde subiendo o bajando la vista, pues nos va dando una nueva forma de lo del fondo, modificada por el cristal anterior. La obra es un conjunto, es una obra de Felo Monzón muy interesante, donde tú participas un poquito activo, no pasivo. Uno de los artistas que tuvo mucho que ver en el principio del museo fue Cantalapiedra, Gabriel Cantalapiedra. Hacía un arte muy participativo, muy lleno de color, y aquí vemos unas de sus obras que permite añadir movimiento, cosa que, claro, lo tenemos que cuidar, no todos los que vienen pueden moverlo,
pero nos permite apreciar la obra con distintos momentos y distintos resultados perceptivos. En esta sala podemos ver obras de alguna manera geométricas, como esta de Ugarte, Amador, que a partir de un plano cortado y doblándolo en diversas direcciones consigue un volumen, pero indudablemente tenemos también otro aspecto de la geométrica que es además cinética. Es una obra de Sempere que con un ligero movimiento, la diferente posición de las líneas en dos planos va produciendo una sensación de movimiento. A la derecha hay unos cuadros hechos por ordenador donde el movimiento de las líneas y curvas va produciendo unos efectos en el espacio. Y aquí otro cuadro también de la misma intención, de Le Parc, que crea como una especie de huecos que a veces son imposibles, como perspectivas imposibles, donde puedes entrar visualmente en un sentido o en otro. Soy Claudia de Vilafamés. Esta es mi sala aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, donde tengo expuesto una de mis obras. Este cuadro fue pintado en el año 96 y son unas manzanas flotando. Quise expresar eso, las manzanas que estuviesen flotando, y para que no se fuese ninguna a su aire, las delimité poniendo una cuerda. Pero siempre hay alguna manzana que se va y alguien la mordió y la colgó. Y bueno, y la sala
la comparto con Manuel Vivo, un pintor realista también de Castelló, o hiperrealista mejor también, y otro pintor de Valencia, Mir Belenguer. Y esta aquí es la sala en el museo. Hola, soy Vicente Traver Calzada y estoy en la sala del Museo de Arte Contemporáneo de Vilafamés dedicada a la pintura realista. De fondo, un cuadro mío de hace ya pues, muchos años, pero lo interesante es poder ver cómo el arte figurativo sigue vigente y sigue estando representado en museos de la categoría de este. Aquí tenemos cuadros de Arcas Brauer, de Ribera Berenguer, en fin, pintores, Porcar, por ejemplo, pintores que demuestran que la vigencia de la pintura realista. Yo ahora me encuentro delante de este cuadro que hacía ya bastantes años que no veía y se me ocurre pensar, por decir algo, que mi visión en aquella época de la pintura era bastante, de la pintura y de la sociedad, era bastante pesimista. Han pasado los años y en cierta forma ahora me siento un poco profeta porque se está cumpliendo mis peores presagios. Vivimos una época que está completamente de acuerdo con este mundo un poquitín grosero, estrambótico, que se me ocurría pintar en aquella época. El arte moderno ha evolucionado en muchos aspectos, pintura abstracta, figura, en fin, de todo tipo, pero lo que me interesa recalcar es que continúa el arte figurativo y creo que cada vez más teniendo su importancia y teniendo todavía mucho que decir. El Museo de Vilafamés es un ejemplo que deberían seguir muchas diputaciones, muchos pueblos, aunque yo sigo pensando que exista este museo es un milagro. Es un pueblo precioso, pero un poquito lejos de las grandes ciudades que nos rodean, pero sigue teniendo visitantes, sigue teniendo una importancia, de lo cual uno se tiene que alegrar siempre. Yo solo tengo que decir que sigo estando muy contento de que mi cuadro esté representado en un sitio tan digno y acompañado de pintores, ya he dicho, de la categoría de Ribera Belenguer, de Arcas Brauer, de Antonia Mir, de Porcar, en fin, y así continuar.
Soy Rosario Falcó, formo parte de la Comisión de Trabajo de las Acciones Didácticas y nos encontramos en la sala de restauración, donde el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración pues, se encarga de restaurar y conservar algunas de las obras del museo. Uno de los planteamientos que tiene el museo es que es conocimiento de que tiene mucha obra, una colección importante, un conjunto patrimonial muy interesante. Entonces, pues bueno, uno de los planteamientos que tiene es darlo a conocer, pues sobre todo que la gente sea consciente del valor que hay y de que se tiene que conservar. ¿Qué es lo que hemos planteado? Desde el Departamento de Actividades Didácticas pues hemos preparado una serie de talleres, acciones o actividades didácticas y lo que hacemos es acercarnos pues, a la gente más joven para que sea un poquito consciente de todo lo que aquí hay, de obra moderna y obra contemporánea. ¿Cómo hemos planteado desde el Departamento del Museo que lleguen estas actividades? Pues se ha diseñado un políptico de manera que se envía por internet a los distintos centros docentes de la Comunidad Valenciana y desde los centros se informan de los distintos talleres que hay y por medio de los teléfonos o la página web del museo pues lo que hacen es reservar un día para hacer la visita al museo en el taller concreto que se quiera elegir. Entonces, hay talleres para profesores, una vez al trimestre, si un centro docente ha hecho reserva en el museo, pues un sábado al trimestre se queda con los profesores, de manera que puedan venir, puedan ver el museo, conocerlo, se le da orientación, se le consultan dudas que pueda tener y, bueno, solo habría que hacer la reserva para el día en concreto. Después hay otro taller que es para el Museo en Familias, es un sábado al mes, el primer sábado de cada mes, pues también es interesante pues que las familias vengan al museo con sus hijos y tal y puedan visitar pues toda la obra moderna contemporánea que aquí se presenta. ¿Vale? No hace falta hacer una inscripción realmente, sino que con que vinieran el primer sábado de cada mes a las 10:30 de la mañana, pues sería suficiente. Después otros talleres son para edad infantil y, vamos, los más pequeñitos de los colegios, donde hay un taller que se llama Golafres, es un taller creado con marionetas y estas marionetas son personajes que son de la obra de Golafre, titulada Golafre, de Joan Miró. Se han hecho personajes y es una forma de acercar a la amistad, fomentar la amistad entre los alumnos y una forma también de aproximar el arte a los más pequeños. Después hay otra serie de talleres didácticos para alumnos de primaria y de secundaria, donde pueden hacer la visita guiada a lo que es el museo y después pueden pasar por esta sala. Esta sala es donde se hacen las creaciones artísticas. Hay un taller que, bueno, pues se llama distorsión visual y lo que hacen es crear pintura. Se les explica un poquito la evolución, lo que son las pinturas grasas, lo que son las pinturas magras y a partir de aquí, de la parte teórica y un poquito la evolución de estas técnicas, pues pasan a hacer prácticas en grupo o individuales y que después se pueden llevar perfectamente a casa. Finalmente están las visitas guiadas para los más mayores, sería ya para secundaria o bachillerato y en este caso pues se les reparte una especie de cuadernillos con una serie de preguntas y actividades sobre autores, pinturas, técnicas, movimientos artísticos y tal, se les orienta desde el centro y aquí se van moviendo libremente por las instalaciones del museo de manera que pueden ir rellenando y completando pues dicho
dicho documento. Finalmente, todos los talleres pueden participar desde sus centros docentes, de forma que diseñen alguna obra artística, alguna obra plástica, que desde el profesorado elegirá libremente el más creativo, el que encuentren que plásticamente es más rico, se envía aquí al museo y con ello se hacen exposiciones temporales. Hola, bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo Vicente Aguilera Cerny de Vilafamés. Soy Mariló, estoy en administración desde hace 12 años y esto es una invitación para que vengáis a visitar el pueblo y sobre todo el museo, donde encontraréis, bueno, aparte de la casa que es un palacio del 15, el contenido es precioso, no dejéis de venir.